Hoy quiero hablar sobre nuestro satélite natural, o sea, la Luna. ¿Sí? Quiero hablar sobre dos características de la Luna que quiero sacar una enseñanza espiritual sobre nuestras vidas. ¿Sí? La primera condición, vieron que esos días de noche espeso y de repente aparece una luna llena e ilumina todo para que podamos ver. Caminar, andar. Pero lo primero que tenemos que entender es que la luna no tiene brillo por sí misma. ¿Sí? Es el reflejo del sol que va hacia la luna, rebota sobre nosotros y refleja su luz sobre cada uno de nosotros. Así que cuando veamos la luna no piensen, porque mucha gente en la antigüedad, no ahora que estamos un poquito más involucionados, no sé si evolucionados, pero con todo lo que vemos, no sé. Pero sí es cierto que la luna refleja, ¿qué? El brillo del sol. Y yo quiero tomar una historia que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 29, que va a reflejar un poquito la misma situación de la luna con el sol. Éxodo capítulo 34, 29 dice: cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Amado Dios, que tú hables a nosotros, que tú nos ministres a cada uno de nosotros para poder transmitir lo que hoy tú me has dado. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Mi hermano, una de las condiciones que pasa en nuestras vidas es que tenemos una lucha interior cuando queremos ir a orar, cuando queremos conectarnos con la palabra de Dios, cuando queremos venirnos a congregar a la iglesia. Lugares donde sea que te encuentres, pero si vos buscas a Dios, Dios se manifiesta en nuestras vidas. Dios hace algo especial en cada uno de nosotros. Y este hombre, por mandato de Dios, está 40 días en una montaña, aislado de la sociedad, aislado de todo el mundo, y lo único que lo mantiene vivo, ¿qué es? La presencia de Dios. Esa presencia de Dios que él no se va dando cuenta, pero que de alguna manera está cambiando su semblante, su rostro. Porque acá la Escritura nos dice que él empezó a resplandecer. Simplemente porque decía la Escritura que él había subido al monte Sinaí y no se daba cuenta que resplandecía porque había hablado con el Señor. Hablar con el Señor significa, no sé qué concepto cada uno de nosotros manejamos como la oración. Porque hay mucha gente que piensa que la oración es repetir algo que alguien escribió y lo repito 20 veces, 30 veces. Pero la oración para mí, desde mi perspectiva y la definición bíblica es, la oración es un diálogo con Dios. La oración refleja no solamente, y creo que eso es una de las cosas que más nos equivocamos en la oración, que asumimos que la oración tiene que ser un monólogo donde yo simplemente le exprese la necesidad que tengo en mi economía, en mi familia, en mi salud o en lo que quiero que Dios obre en mi vida. Pero cuando empiezo a entender que lo que decía acá la Escritura, porque había hablado con el Señor, o sea, de alguna manera Moisés interacciona con Dios. Y yo creo, amados hermanos, que uno de los graves problemas que tenemos es que nuestras oraciones no dejamos el silencio para escuchar la voz de Dios. Y le hablamos y muchas veces nos transformamos como los profetas de Baal, que ¿sabe lo que hacía? Elías se los criticaba y le decía: jaja, ustedes griten más fuerte, capaz que su Dios está durmiendo, y pensamos que la presencia de Dios se manifiesta con gritos, con insultos, no, con fuerza, pero depende de nuestras personalidades. Hay gente más efusiva, hay gente más tranquila. Definitivamente a mí no me vas a ver hablar o orar tan fuerte como ora Efraín, que hoy estuvo orando acá. Porque tenemos diferentes formas
Y la de oración de Efraín es tan válida como la mía. Pero hay algo que tenemos y es un gran secreto para que nuestro rostro empiece a resplandecer, es escuchar la voz de Dios. Tomarnos ese silencio, ese minuto para decir, Dios, yo quiero oírte. Háblame porque necesito. ¿Y cómo nos va a hablar Dios? A través de su palabra. Porque cada pensamiento lo tenemos que juzgar en función de ¿qué? De la palabra de Dios. Porque mucha gente, y Dios me dijo, y he escuchado aberraciones tan profundas con el Dios me dijo. Dios me dijo que me separe de mi esposa. Dios me dijo que mate a una persona porque va a hacer grandes problemas. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos habla y nos dice cómo Dios pretende para nuestras vidas. Pero ponete la mano en el corazón, en tu oración. ¿Cuántos instantes decís, ahora voy a escuchar la voz de Dios? Quiero el silbido apacible. O nuestra oración, necesito siempre estar hablando. Necesito estar diciendo, Señor, necesito que obres en mi trabajo porque las cosas no vienen bien. Necesito que obres en mi familia, que cuides mis hijos. Señor, que me des un auto, que me des esto, que me des lo otro. Y yo creo que muchas veces Dios nos quiere decir cosas y nosotros no le damos el tiempo porque simplemente estamos expresando con nuestras palabras lo que necesitamos. Pero acá la Escritura que nos dice que Moisés empezó a resplandecer ¿cuándo? Cuando había hablado con el Señor. Hablando de Elías, en un momento muy difícil, él se mete en una cueva y escucha ruidos, relámpagos, un montón de cosas. ¿Y saben cuándo Dios le habla? Dice la versión Reina Valera, en el silbido apacible. O sea, en el silencio, en la brisa de la noche, podríamos decirle, una versión más contemporánea. Yo sé que somos una iglesia que muchas veces buscamos el fuego de Dios, pero hay momentos en la intimidad en que uno tiene que tomar ese silencio para escuchar la voz de Dios. Para que Dios toque nuestro corazón y diga, wow, ahora sí lo estoy entendiendo. Y entonces, ¿qué es lo que genera cuando hay un diálogo en nuestra vida? Nuestro rostro empieza ¿a qué? A cambiar. A Moisés le ocurría que estaba ¿qué? Brillando. Pero una persona que viene desesperada y angustiada, llorando, ¿verdad? El cambio de rostro es simplemente una sonrisa de oreja a oreja. Y decís, wow, ¿qué pasó con esta persona? Hubo un diálogo con Dios. Empezó a reflejar en su vida la presencia de Dios. Pero el versículo 30 nos expresa, así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo ¿de qué? De acercarse a él. Y yo me pregunto, ¿por qué tuvieron miedo? Porque lo extraño nos genera miedo. Porque lo que no es común nos genera, wow, vamos a tomar distancia. Pero hablando espiritualmente, cuando vos tenés un diálogo muy profundo con Dios y contás con ese respaldo de nuestro Creador, la gente empieza a decir, wow, vos tenés algo diferente. Vos tenés algo que no lo puedo entender, no lo puedo comprender, pero cuando vos me hablás me generás paz. Cuando vos me hablás me generás tranquilidad. Tus palabras penetran hasta lo más profundo del alma. Porque eso genera ¿qué? Que realmente estamos llenos de ¿qué? De la unción y la presencia de nuestro Creador. Eso que buscamos, que necesitamos y que deseamos. Pero que sucede solo cuando ¿qué? Cuando estamos en la presencia de nuestro Dios. Dice el versículo 33 que cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro ¿con qué? Con un velo. ¿Para qué? Para que no vieran que resplandecía su rostro. Pero lo interesante es del versículo 34 que nos dice, pero cuando entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Y después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba. Porque mi hermano, delante de Dios,
¿Cuántas veces nos ponemos los velos? Pensando que Dios no conoce nuestros errores, queriendo taparlos, queriendo ocultarlos. Pero a Dios se le habla como de frente, sabiendo que nuestra oración no va a rebotar y va a quedar en el techo, sino que va a llegar ¿hasta dónde? Hasta la misma presencia de Dios. Y las respuestas de Dios aparecen en nuestras vidas. Y quiero aclarar porque muchas veces asumimos todos que las respuestas de Dios tienen que ser siempre sí a mi oración. Y eso no es así. Dios también nos dice que no. Dios también nos habla y nos dice no. No, esto lo que me estás pidiendo no te va a traer un beneficio y no lo voy a hacer. Porque Dios no es nuestra marioneta que nosotros la movemos, la manejamos. Ay, Señor, tráeme que mi familia esté bien, que hagas esto, que hagas lo otro. ¿Sabes que la historia es al revés? Nosotros estamos al servicio de Dios. Nosotros estamos definidos por lo que Él tiene para nuestro proyecto de vida o para nuestros propósitos en nuestras vidas. Y es así que necesitamos ¿qué? Dialogar con Dios. Es interesante esto, porque la Biblia cuando nos habla de oración, Jesús no nos dice vayan al templo como tenían como la tradición judía, no nos dice vayan al templo. Y sí, te invitamos a que vengas a la reunión de oración los martes a partir de las 7 de la tarde. Pero Jesús en el Sermón de la Montaña, ¿qué nos dice de la oración? Cuando vayas a orar, encerrate en tu cuarto, cerrá la puerta, que nadie te escuche, que nadie sepa tu oración, porque entonces tu recompensa, ¿dónde va a ser? En público. Porque si vos haces un espectáculo de la oración, ¿qué es lo que va a pasar? Ya tuviste tu propia recompensa. La gente ya te vio. Y yo no sé vos qué querés. La recompensa de las personas que, mirá qué lindo que ora, qué hermosas palabras. O esa recompensa de que tu oración logró tocar el corazón de Dios, se alineó a la voluntad de Dios y entonces eso hace que nuestra vida sea bendecida. No crecemos espiritualmente, no cambia nuestro rostro, no reflejamos como la luna refleja la brillantez del sol si no estamos en la presencia de Dios. Por nuestro esfuerzo, por nuestra naturaleza, no lo logramos hacer. Y dice el versículo 35, y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro, así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Que no nos pongamos velos para hablar con Dios, pensando que Dios no nos conoce, que no sabe de nuestros defectos, que no sabe de nuestros errores. Sí que lo sabe. Y es más, ¿sabes lo que dice la Biblia? Se lo tenemos que confesar a Él. Confesale, Señor, ¿sabes qué? Tengo problemas porque soy un mentiroso. Tengo problemas porque no logro contener mi carácter. Dios lo sabe, sí lo sabe. Ay, tengo problemas porque me llevo mal con todas las personas. Porque cuando empezamos a confesar delante de Dios, nuestro rostro va a empezar a cambiar. Y es más, ¿sabes lo que decía el rey David? Ayúdame, Señor, a perdonar aquellos pecados que ni siquiera me he dado cuenta. De aquellas cosas que hacemos que no están bien delante de Dios porque nuestra conciencia ya está como cauterizada, dice el apóstol Pablo, y no nos damos cuenta. Pero cuando le decís, Señor, ayúdame a mostrar mis errores, yo creo que Dios te pone frente al espejo y te empieza a mostrar un montón de cosas que tenemos que cambiar. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar en nosotros? Nuestro rostro se empieza a brillar. Y vuelvo a decir que brillar muchas veces significa una sonrisa, una alegría, aún en medio de las peores circunstancias o mayores pruebas que nos toque estar viviendo en nuestras vidas. Por eso lo importante de cada uno de nosotros es que reflejemos ¿qué? El brillo de nuestro Dios. ¿Y quién lo juzga? Nosotros decíamos, yo reflejo. Moisés no lo decía, él ni siquiera se daba cuenta. La gente lo veía y decía, vos tenés tu rostro brillante, a mí me da cosa, mejor ponete un velo, ponemos distancia.
Porque nuestra espiritualidad, mis hermanos, la tiene que juzgar nuestra familia. Nuestra espiritualidad la tiene que juzgar nuestros vecinos. Nuestra espiritualidad la tiene que juzgar nuestros compañeros de trabajo que ven los cambios en nosotros. Porque es muy fácil. Ay, Dios, yo me cambió. Y el compañero de trabajo dice, no, ¿qué te cambió si sos un desastre? ¿Verdad? Entonces, cuando la gente empieza a ver que tu rostro refleja algo diferente. ¿Saben qué es lo que se ha perdido en estos tiempos? La fe. Cada vez la gente está más convencida de que, bueno, siempre es todo igual, no hay cambios, no hay transformación. Pero una persona que está delante de la presencia de Dios es un hombre o una mujer que se llena de fe. Y esas certezas y convicciones de parte de Dios empieza a reflejarse en nuestro lenguaje, en nuestra forma de hablar. Porque ya no somos personas derrotadas, negativas, aún porque no se tapa el sol con un dedo, ¿no? Uno puede reconocer, estoy pasando un mal momento. Pero definitivamente, ¿qué pasa? Pero le creo a un Dios que me va a cambiar la vida. Que va a transformar la realidad más adversa que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Eso es reflejar ¿qué? Espiritualidad. Eso es reflejar la diferencia en este mundo, que es tan difícil porque la gente nos acostumbramos a ser todos iguales. Pero quiero hablar de la segunda característica de la luna. Y tiene que ver con algo que no sé si todos lo saben, pero la luna tiene dos caras. ¿Sí? Las dos caras de la luna, siempre vemos la misma cara de la luna porque tarda lo mismo en girar sobre sí misma que en dar vuelta alrededor de la Tierra. Es decir, sus movimientos de rotación y traslación están sincronizados. Están sincronizados. Entonces nosotros siempre, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver siempre el mismo lado de la luna. Y hay que entender que, por ejemplo, hace poco los chinos mandaron una sonda, la cual pudo dar la vuelta y mirar el lado diferente de la luna. Le decimos oscuro y se le dice oscuro porque no se ve, pero en realidad se ve y se muestra de una manera en la cual las personas, el sol le da y no está oscuro. Pero nosotros de la Tierra no la podemos ver nunca. Y vos decís, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Yo no sé si vos no conocés, pero a mí me ha pasado muchísimo, lo que le pasa a Pablo, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Y voy a hablar del apóstol Pedro, no voy a hablar de cualquier persona, de esos individuos que tienen dos caras. ¿Sí? Dice la Escritura, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, hablando Pablo, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. El versículo 12 dice, cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después que llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con los gentiles. Tenía miedo de la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, versículo 13 nos dice, los creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, incluso Bernabé se dejó llevar por la hipocresía. No sé si entendiste lo que estaba pasando. Pedro, cuando estaba con Pablo, se juntaba con los gentiles. ¡Ay, me junto con estas personas, qué buena! No son del pueblo de Dios porque no eran israelitas. Los israelitas son tan cuadraditos que tienen dos personas. O son los que son judíos o los restos. No corre el uruguayo, el argentino, no. Ellos tienen dos. Los judíos o los gentiles. Los que son del pueblo de Dios o los que no son del pueblo de Dios. Simple y sencillo. ¿Y qué pasaba con Pedro? Cuando no estaban personas era de una manera. Pero cuando estaba las otras personas cambiaba la actitud y ya no comía.
Pablo se enoja, esto tuvo que haber traído un conflicto. Fíjate que el versículo 11 decía, pero tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba equivocado. No debe haber sido, ay Ricardo, pero ¿por qué no venís a comer con nosotros? Si vamos a comer un choripán, la vamos a pasar bárbaro. No, le enfrentó duramente. Porque hay muchas personas que tienen dos caras. Estamos hoy en la congregación, ay, son corderos especiales adorando a Dios. Pero la Biblia dice que muchas veces tenemos que tener cuidado de quién. De los que se visten de corderos, pero en el fondo son lobos rapaces. Doy gracias a Dios que acá creo que no hay ninguno. Cuento de esas historias que me ha pasado en otras iglesias. Pero no hay cosa peor que alguien que tenga dos caras. Que hoy sea tu amigo, mañana sea tu enemigo. Que hoy está contigo todo bien. Ah, Judas. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Pero te traiciona. Y si lo vemos de un lado espiritual, cuando tenemos dos caras, en la iglesia brillamos, adoramos a Dios y llegamos a nuestras casas y a mi esposa le doy una paliza, lo golpeo. Ustedes se ríen, pero esas cosas pasan. O este infeliz que no coma, no le voy a hacer la comida porque no se la merece. Y acá en la iglesia, nuestro rostro, amamos tu presencia, Dios, como cantábamos hace un ratito. Amamos de ti, Señor. Cada uno de nosotros tiene siempre un área que no la conoce. El escritor Mark Twain lo traduce en estas palabras tan hermosas. Todo hombre es como la luna, con una cara oscura a que nadie enseña. Porque ¿quién de nosotros va a querer mostrar el lado negativo? ¿Quién de nosotros va a decir, ay, ¿sabes qué? Yo me estoy llevando cosas de mi trabajo. Estoy robándome una lapicera, me voy robando unos tornillos, me voy llevando. ¿Qué hacemos si pasa esa situación? Calladito. ¿No? ¿Qué es del lado oscuro? ¿Qué es lo que no mostramos en nuestra vida real? A nuestros amigos, a nuestros hermanos. Porque de verdad, todos nosotros tenemos un lado que nadie la conoce. A veces están en nuestros pensamientos, a veces están en nuestras acciones, pero todos tenemos un área que nadie nos conoce. Pero yo compartí con mi esposa, la conozco de hace muchos años, más de 27, tenemos 26 de casado y un año de noviazgo, 27. Pero aún ella no me llega a conocer completamente, me conoce mucho más que todos ustedes, pero nunca sabe lo que yo estoy pensando dentro. Satanás tampoco sabe los pensamientos, pero Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe lo que estás pensando en este momento. Capaz que estás diciendo, uy, qué aburrido que está esto, ¿cuándo va a terminar? Ya son las 12, nos vamos ya. ¿Quién lo sabe? Dios sabe lo que estás pensando. Dios sabe lo que hay en nuestras vidas. Dios sabe también lo que ocultamos. Mirá, hay una historia bíblica que es maravillosa porque David se mandó una macana de aquellas muy grandes. Se va con una persona, con una mujer, la ve, mantiene relaciones, esta mujer queda embarazada, bueno, todo eso. Y como que él la tenía como, ¿qué? Al lado oscuro de la luna, nadie sabía de esa relación. Pero el profeta va y le va a decir a David, ¿sabes qué? Te vengo a contar una historia. Había un hombre que tenía 100 ovejitas, las cuidaba, pero había otro que tenía una sola ovejita que la cuidaba, la protegía, siempre estaba ahí con ella. ¿Y qué pasó? Y vino el que tenía 100, le robó, mató al hombre, se llevó la oveja. David se levanta y dice, ese hombre necesita la muerte, porque fácil es juzgar, fácil es criticar, fácil es decir las cosas, pero el profeta le dice, ese sos vos. Porque la Biblia dice que lo que hacemos en la oscuridad siempre sale a luz. Siempre va a salir a luz. Y vos decís, bueno, nadie me ve, pero Dios siempre te está mirando. Y ese hombre se da cuenta que le había fallado y que se había mandado
una macana impresionante, ahí cambia la actitud, se encierra, se saca sus vestiduras reales, empieza a tirar ceniza y empieza a clamar por misericordia de Dios. Porque muchas veces Dios levanta hombres y mujeres que nos muestran nuestros errores, no para avergonzarnos, sino para buscar en nosotros ¿qué? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Yo siempre le digo a hombres y mujeres que Dios le usa en este lugar, si tenés que criticar o decir un mensaje de parte de Dios, no lo expongamos públicamente. Agarralo privado, llévatelo al cuartito de los niños y decirle, mirá, pasa esto. Porque Dios también nos encomienda cosas que están mal en nuestras vidas, ¿para qué? Para que cambiemos. Pero acá no se trata de qué, de hacer sentir mal a las personas, sino que cambien la actitud. Imagínense que yo diga acá, mirá, Raúl no puede esto y hizo esto. Lo estoy avergonzando públicamente y lo nombro a él porque es amigo de verdad, hace años que lo conozco y sabe que nunca haría esas cosas. Y si algún día lo llego a hacer, por favor, hacémelo saber, porque ahí realmente mis días de pastorado están en los últimos días. Las cosas se dicen cara a cara, nuestros errores, nuestras equivocaciones, los diálogos. Nunca usar este micrófono ¿para qué? Para hacer sentir mal a Raúl que está allá con la Biblia leyendo, corroborando si yo estoy diciendo la verdad. ¿Verdad? Porque Dios nunca viene a avergonzar. Sí viene a que cambiemos nuestra actitud, sí viene a que seamos transformados. Pero ¿qué hay de esas cosas? Que un domingo brillamos como la luna y por el otro lado tenemos un bagaje de cosas. La iglesia sabe lo que la gente piensa, que si hoy estás acá vos sos perfecto. Y si cometés un error te lo van a señalar, pero de todas formas habidas y por haber. Y yo creo, como decían el otro día, este lugar, la iglesia es un lugar para sanar las heridas del alma, de nuestras emociones, de nuestras tristezas y nuestras desilusiones. Pero ninguno de los que estamos acá somos perfectos. El único perfecto es Dios. El único perfecto que caminó sobre la tierra se llama Jesús y Él transmitió misericordia y no juicio. ¿Verdad? A veces nos pensamos que somos tan grandes y nuestro ego se va por las nubes. Y quiero terminar con lo que dice el Salmo 8 en su versículo 3 y 4. Dice, y cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Somos tan chiquitos en este universo. Somos uno de 7.000 millones de personas que existen en este planeta en estos tiempos. Y sin embargo, Dios se preocupa de que cada día tengamos un plato de comida, de que tengamos nuestra vestimenta. Porque somos tan pequeños delante de Dios y no nos damos cuenta de que Dios está en medio nuestro y se ocupa de nosotros. Y se ocupa de mí, se ocupa de Raúl, se ocupa de todas las personas. Porque como dice la Escritura, Él hace salir el sol para buenos y para malos. Cuando vos ves la luna y decís, wow, qué linda foto, qué linda, hermosa luna que hoy tenemos, pero eso es un mundo, eso es un espacio tan grande. No sé si la viste cuando esos días que sale bien abajo, que parece una cosa gigante, así, tan grande. Y eso dice la Escritura que Dios lo hizo con los dedos. Y Él se ocupa de nuestras vidas y Él se preocupa por nosotros. A mí me hace sentir tan pequeño cuando veo las estrellas. Si lográs parar en medio de una ruta, en medio de dos ciudades donde vos ves una noche estrellada, miles de estrellas y pensás cada una de ellas es un sol, detrás de ese sol va a haber planetas girando alrededor de eso. Digo, Señor, qué pequeño que soy, qué insignificante que soy. Y sin embargo así
me muestras tu misericordia porque mandaste a Jesús a morir por mí para que yo no me pierda, sino que tenga vida eterna. Tan pequeños y tan valorados por Dios. Tan pequeños y tan pequeños y tan insignificantes. El otro día se me llenó el comedor de un montón de hormigas y sé que esas hormigas terminan en un hormiguero y vos decís, las piso, las hago, no hay problema. Nosotros somos más chiquitos delante de Dios. Él podría destruirnos por todo lo malo que hacemos, sin embargo muestra que misericordia, muestra su amor. ¿Y en dónde lo refleja? En Jesús muriendo en la cruz del Calvario, en el cual nos muestra su amor por cada uno de nosotros. Por eso, amados hermanos, que podamos ser como Moisés y tratar cada día menos de tener dos lados de nuestras vidas. En la iglesia somos de una manera, cuando salgo a la calle soy de otra. Que mantengamos nuestra integridad en todos lados. Sé que a veces es difícil, pero Dios nos ayuda. Y si no podés, pedirle la ayuda del Espíritu Santo que nos acompaña en todas las cosas. Y sobre todo, amados hermanos, que nuestros rostros brillen por la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Por eso yo te invito a cerrar los ojos en esta hora. Le podamos hablar con Dios. Amado Dios, Señor, tú me amas. Tú nos amas a cada uno de los que estamos en este lugar. Tú nos amas, Dios mío, y has enviado a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros. Esa es una muestra de amor. Aunque en nuestro lado oscuro hay tantos errores, tantos pecados, tantas equivocaciones, tantas cosas malas que no me doy cuenta, pero ahí siguen estando. Señor, ayúdame a que seas íntegro de una sola pieza y que mi vida en todo lo que haga, Señor, refleje tu presencia. Que todo cuando vaya al almacén refleje tu presencia. Que cuando vaya a una fiesta refleje tu presencia. Que cuando vaya a trabajar refleje tu presencia. Y la gente vea en mí un brillo diferente que no lo ve en otras personas, Señor. Que vean nosotros hombres y mujeres de fe que pueden alcanzar grandes cosas por más que su medio ambiente no lo permita, Señor. Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos, que así sea. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.